mucho más complejo reportearlo, nada más para probar que Walmart había alterado un mapa. Hicimos 100 solicitudes de acceso y nos tomó 2 años de búsquedas. Búsquedas hasta en las casas de los funcionarios, los discos duros, los respaldos de los discos duros, las computadoras enviadas al tiradero, solamente para probar un aspecto. Nada más les quiero compartir quizás, como por último, como cierre, algunos de los aprendizajes. Para mí uno de los más grandes aprendizajes fue el tema de pensar, lo importante que es pensar. Sé que es una tarugada, pero yo nunca había pensado tanto. Y desde entonces tengo ahí en mi computadora, hay una frase que en algún momento escuché decía David, que es thoughtfulness, que es como, bueno, yo lo traduzco como pensar a más no poder, ¿no? Hubo mucho trabajo de estrategia. No nos acercamos a las fuentes hasta que teníamos, es decir, todo fue deliberado, ¿no? Claro, hay improvisación y todo, pero hubo mucho de estrategia. Cuando David habló de la BOA, de trabajar en silencio, también hubo un momento en que David decidió, ahora hagámoslo sentir pasos en la azotea. Fue un momento en que quisimos que sintiera Walmart que éramos un ejército. Eso también fue una intención. Entonces quisimos que supiera que habían muchas personas preguntando por ellos en todo el país, ¿no? Entonces hubo un poco de teatro, de teatralidad en la estrategia, pero hubo estrategia hasta en la manera como abordábamos las fuentes, ensayábamos las entrevistas, ensayábamos en voz alta, sentados en el carro o en la sombra del pirul, ¿no? Esperando la llegada del entrevistado. Entonces, el tema de pensar y hacer más deliberado el reporteo me pareció muy importante. La otra, el tema de la complejidad de las historias. Creo que algo que a mí me pareció muy avasallador de esta experiencia fue corroborar cómo hasta el final, habiendo trabajado 18 meses en una historia, siguen saliendo posibles explicaciones. Entonces para mí fue como la constatación de lo inabarcable de la realidad, que siempre puedes encontrar una otra capa que no habías visto, una otra razón que ayuda a explicar el fenómeno. Esa fue otra de las grandes lecciones. Y quizás nada más como final les cuento una anécdota, que creo que es, bueno, y también el tema del sacrificio. David es quien escribió estas 2 historias. Teníamos las historias de 20 tiendas, fácil, una veintena de tiendas que las conocíamos de cabo a rabo, qué había pasado en cada lugar. Y había la opción de contar todas o contar una. Y elegimos contar una. Y creo que el ejercicio de David, que debía estar aquí para contarlo, pero debe ser monstruoso, que es sacrificar, ¿no? Porque al final las historias no cuentan historias, hay 2 chisguetitos de color, pero son más bien factuales, ¿no? No es una pluma suelta. Entonces tuvimos que dejar fuera, yo creo que 3/4 partes de lo que teníamos. Claro, esas 3/4 partes hicieron que el resto, que la 4ª parte fuera más sólida. Pero el sacrificio, y una de las cosas que fue más, nada más para mostrarles el tamaño del sacrificio, cuando David va por última vez a México, tenemos una última entrevista con Sergio Cícero, a quien entrevistó David en varias ocasiones. Había algo que todavía no entendíamos, y era por qué este señor habló, ¿no? La gente de Walmart, en unos documentos internos, decían que él había hablado porque los quería extorsionar, se había presentado para sacarles dinero, ¿no? Denme contrátenme, porque lo habían corrido, además. Entonces hablan de que era un ardido, de que venía desde el despecho, todo esto, o que él había robado el dinero. Entonces todo el tiempo a nosotros sí nos conflictuaba saber, bueno, ¿y este señor por qué lo dijo? Si él, no sonaba auténticamente como, no era el prototípico soplón, ¿no? Entonces en una charla, esta es la primera vez que yo voy al encuentro con Sergio Cícero, estamos en una cafetería, un Sanborns, cuando, yo no sé si es porque estábamos ya hablando en español, que se sintió él más a sus anchas, pero le pregunto, bueno, y a todo esto, ¿y usted por qué denunció? ¿Denunciar? Si yo lo que quería era trabajo. Bueno, esa historia, que fue la mejor historia,
no entró en el reportaje. Esa historia, que es la que resume la cultura de la corrupción, que nos explica la historia de cabo a rabo, que la amarró, que nos puso el alma en paz y nos hizo entender por qué este señor había dicho lo que dijo, y nos hizo sentido entonces todo lo que detonó esta historia. Ese elemento que fue el más valioso, el hallazgo más valioso a nivel, fue ese detalle, no entró en la historia. Bueno, gracias.